en algunas comunidades dan también cursos de historia de la iglesia. Sin embargo, es muy difícil, muy raro encontrar un curso de derecho canónico, porque creo que nada más, ¿verdad? Se estudia a nivel de seminario y a nivel ya de laicos que ya han estudiado derecho en sus países, que son abogados y se convierten en abogados canónicos. Creo que solamente así se podría hablar, ¿verdad? Ya de lo que es curso como tal de derecho canónico. Sin embargo, nosotros queremos dar este curso como una manera de hacer llegar también a todos ustedes, ¿verdad? A todas las personas que, que quieren profundizar en su fe, pues que les llegue también estos cursos de derecho canónico. Bueno, el derecho canónico, como ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Y se refiere específicamente a toda esa rama del derecho que legisla, ¿verdad? De alguna manera, las leyes de la iglesia. Todas las leyes de la iglesia. Las más usadas y las menos usadas están todas en el Código de Derecho Canónico. Es un código como el código que tiene, ¿verdad? Cada país tiene su código, sino, solo que, claro, en los países hay diversos códigos, hay códigos penales, hay códigos civiles, de familia, etcétera. Hay diferentes códigos para regir las leyes de un país determinado. Asimismo, la iglesia también tiene su código por ser una institución y una institución religiosa tiene que tener también un cierto orden, digamos, de alguna manera, y unas leyes, porque si no existieran, pues ya nos encontraríamos, ¿verdad? Como pasa con las iglesias evangélicas, donde cada quien es su propia ley y cada quien piensa que, pues, mm, su manera de interpretar las cosas es lo que es y entonces no hay quien ponga, digamos, un límite a qué cosa es lo jurídicamente válido y qué cosa es lo jurídicamente inválido o fuera de la ley, que está fuera de la ley, o sea, ilícito. Y entonces, claro, obviamente ante esta situación, la iglesia católica ha em, instituido lo que es el Código de Derecho Canónico, que no es algo actual, es algo ya bastante antiguo. Y el Código de Derecho Canónico viene precisamente de la madre del derecho, sobre todo para aquellos que ya conocen algo de derecho. Yo sé que algunos de ustedes obviamente no han escuchado nada de derecho, apenas solamente que existe esa carrera y algunos pues han escuchado que obviamente en sus países hay un código que hay que respetar de leyes, pero más de ahí no han escuchado nada y yo voy a tratar de enseñarles y explicarles desde esa posición, o sea, no me voy a poner desde la posición de quien ya ha estudiado derecho porque obviamente ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que llegue a todas las personas, incluso a aquellos que no saben ni siquiera de dónde proviene el derecho. Entonces, el derecho, y al igual que todas las otras materias, tienen un inicio. Si yo les digo a ustedes, bueno, ¿de dónde proviene la filosofía? ¿Cuál es la madre de la filosofía? Seguramente ustedes van a identificar rápido, van a decir, eso es Grecia. Porque en Grecia tenemos los presocráticos, porque en Grecia tenemos a Sócrates, porque en Grecia tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles y tenemos los grandes comenzadores, digamos así, de alguna manera, de lo que es la filosofía. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a referir al derecho, el origen del derecho está en Roma. De hecho, seguramente ustedes habrán escuchado por ahí, de alguna manera alguien habrá escuchado hablar del derecho romano como la madre del derecho, es la madre de todos los derechos. ¿Por qué? Porque el imperio romano, de alguna manera u otra, ellos quisieron hacer un imperio tan fuerte que esté basado en la ley.
Claro, a través de la historia ha habido muchos imperios y recordemos los más grandes, recordemos el imperio carolingio, recordemos el imperio asirio, recordemos el imperio de Napoleón y recordemos muchos imperios que obviamente pasaron a través de la historia. Sin embargo, uno de los imperios más grandes fue el imperio romano. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál fue la clave de que el imperio romano haya sido un imperio grande, un imperio fuerte, un imperio potentuoso al punto de que se extendiera de territorio en territorio hasta abarcar obviamente todo lo que hoy conocemos con Europa, incluso parte de Asia, bastante parte de Asia y el norte de África, o sea, un imperio sumamente grande, sumamente grande. Y todo, la clave fue el derecho romano. Porque al ser un imperio basado en la ley, o sea, que hay una ley para todo, incluso de ahí vienen, si ustedes, por ejemplo, se preguntan, ¿por qué tenemos que pagar impuestos al gobierno? El derecho romano. O sea, ¿por qué tenemos que pagar, bueno, algunos países le llaman el peaje, en Estados Unidos le llamamos los tolls, ¿verdad? El toll, que es esa cantidad de dinero que pagamos por pasar por unas carreteras. Para mantener esa carretera se paga un dinero, ¿verdad? Al gobierno. ¿Cuál es su origen? El derecho romano, porque el derecho romano tenía también los peajes colocados en los caminos para cuando alguna persona quería atravesar ese camino, bueno, pues tenían que pagar unos impuestos. A Roma había que pagarle los impuestos normales de venta, etcétera. Entonces, ¿de dónde proviene mucha parte de lo que nosotros conocemos hoy en el derecho? Es de Roma, es de Roma, es precisamente del Imperio Romano y del derecho romano. Eh, de ahí viene la palabra justicia, ¿verdad? Del ius, que se escribe con, bueno, no simplemente le dicen en la I lunga en latín, pero en realidad es la J, que nosotros conocimos como la J, eh, que en latín se diría ius, pero nosotros en español lo pronunciamos como jus, porque la J para nosotros tiene otra pronunciación, para ellos es como si fuera una I larga, el ius. Y el ius es precisamente la base de la justicia, ¿ok? De ahí donde viene justicia, del ius, o sea, lo que es justo, lo que es justo. Y para Roma habían cosas que eran justas. Es justo pagar un impuesto porque con eso vamos a arreglar las carreteras, es justo que una persona sea condenada por robar, por ejemplo, porque obviamente hay que hacer justicia a quien ha sido, ¿verdad? Maltratado de alguna manera por un tipo de robo, etcétera. Y Roma fue elencando las leyes al punto que las instituciones que nosotros tenemos hoy en la actualidad son gracias a Roma, al Imperio Romano. Y no es al Imperio Romano cristiano, sino al Imperio Romano desde antes de Cristo incluso. Pero ya después con Cristo y con el Imperio Romano cristiano o bizantino, como se le llama, siguió perfeccionándose el derecho. Y obviamente con la ley de Jesús, ¿verdad? Que superó a la ley de ojo por ojo y diente por diente. Por eso se llega a la justicia donde si una persona roba ya no le cortan la mano, o si una persona, por ejemplo, de alguna manera comete alguna situación en contra de la ley, tiene su penalidad, pero no es al punto de como anteriormente se concebía del ojo por ojo y diente por diente, que era la ley del talión. El Imperio Romano también tuvo unas instituciones muy interesantes. Si ustedes, por ejemplo, ven ahora, casi todos los países del mundo, pienso que todos, básicamente, tienen lo que se llama un Senado, el Senado de la República, que está compuesto por los senadores que son representantes de diferentes regiones. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió el Senado? Del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un Senado, de hecho el Senado era aquella institución que ayudaba al emperador en la toma de decisiones, o sea que el emperador no era un rey, a pesar de que obviamente
a la hora de implementar todas estas instituciones del Imperio Romano, se cometieron errores, se cometieron errores. Sin embargo, eh, el Imperio Romano dejó esta institución muy importante como un punto de referencia para que, digamos, el poder no cayera solamente sobre una sola persona, sino que el poder pudiera caer en varias personas. O sea, hay representantes de diferentes lugares, de diferentes regiones, entonces es el Senado. En la antigüedad el Senado no era de esa manera. El Senado realmente, como su nombre lo indica, eran los ancianos. Senatus viene de anciano. Eran prácticamente las personas ancianas, las personas más sabias, que tenían muchos años, que de alguna manera orientaban o aconsejaban al emperador y formaban parte de ese consejo que tomaba decisiones. El Senado de Roma tomaba decisiones. Y eso, fíjense, se ha venido de generación en generación a, a, a ponerse en práctica en la actualidad, que ahora en todos los países prácticamente hay un Senado. Y bueno, si te preguntas de dónde viene el Senado, el origen es precisamente de Roma, del Imperio Romano. El primer Senado de la historia fue el Senado romano. Eh, ¿Qué pasó entonces con la iglesia? Ya, entonces vamos ahora a la parte de la iglesia. La iglesia entendió que junto con el desarrollo de la historia, con el desarrollo de las leyes, tenía también que tener una cierta legislación, porque si no, cada quien podía tomar decisiones y simplemente ir por encima de la ley. Entonces, la iglesia tampoco quiso que nadie fuera por encima de la ley, ni siquiera el mismo Papa. De hecho, el código de derecho canónico es el que establece lo que son las leyes de la iglesia, a pesar de que, obviamente, el Papa sea la máxima autoridad, no puede estar por encima de la ley. Tiene que obedecer también la ley, a pesar de que él puede también hacer cambios en las leyes y puede incluso promover algunos cambios de alguna manera en las leyes. Eh, pero no se hace así, obviamente, de modo arbitrario, sino que para tomar decisiones y cambiar algún tipo de ley se requiere un consejo, o sea, un concilio, donde están representados todos los obispos del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el Código de Derecho Canónico? El Código de Derecho Canónico es ese libro que reúne todas las leyes que rigen dentro de la iglesia. Va a regir la obligación y los derechos de los fieles, la jerarquía del gobierno de la iglesia, los sacramentos. Los sacramentos también se rigen por el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico dice cómo debe celebrarse los sacramentos, de qué manera. Y obviamente hay leyes específicas, exactas, que rigen el desarrollo de los sacramentos y también establece las sanciones. Hay sanciones también dentro de la iglesia, aunque no sean sanciones como lo podemos encontrar en el mundo, que hay cárcel, etcétera, aunque de hecho también en el Vaticano hay una cárcel, solo que es una cárcel para actos mayores dentro solamente de de lo que es el recinto del Vaticano, lo que sucede allá adentro. De hecho, ustedes habrán conocido la cárcel del Vaticano porque ya algunos aspectos modernos han traspasado a la historia por situaciones bastante graves que ha llevado a las personas a esa cárcel vaticana. Eh, y bueno, un caso fue el caso del mayordomo del Papa Benedicto XVI que robó documentos personales del Papa y los filtró a la prensa. Ustedes saben que todos los países pues tienen sus documentos que son
de máximo secreto, ¿verdad? Y esos documentos tienen que estar guardados de una manera y no pueden traspasar las fronteras como en cualquier país. En cualquier país hay siempre documentos sensibles que no tienen que ser conocidos porque forman parte tal vez de la inteligencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pues hay documentos que solamente lo maneja el FBI, por ejemplo, y hay documentos en otros países que los maneja las autoridades del país y que no pueden ser traspasados a orden público, y mucho menos una persona que no tiene el derecho de hacerlo. Absolutamente, un mayordomo no puede absolutamente tomar documentos personales de nadie, ¿verdad? Es como que van a tu casa y tú tienes, no sé, tus documentos personales, tienes una carta que te hizo tu hija, no sé, contando algunos secretos o lo que sea, o tienes documentos tuyos de propiedades o lo que sea, de cosas, y no puedes absolutamente permitir, ¿verdad?, que ninguna persona que entra a tu casa pueda robar esos documentos o esos papeles y filtrarlos a ningún lugar, ni a la prensa, ni a otra persona, porque obviamente no le pertenece. O sea, que hay reglas, hay normas. Entonces, la cárcel vaticana fue bastante conocida en aquella época, sobre todo en la época del mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele. Se llamaba Paolo Gabriele. Bueno, en español sería Pablo Gabriel. Mm, Paolo Gabriele, que de hecho ya está en libertad, apenas estuvo muy poquito tiempo ahí, creo que días si acaso habrá estado. Sin embargo, no estuvo el que atentó contra la vida de Juan Pablo II, alias Gá, porque fue apresado por las autoridades italianas, procesado por las autoridades italianas y recibió el perdón del mismo Papa Juan Pablo II, que ustedes conocerán muy bien, los que conocen el bello gesto que hizo Juan Pablo II cuando lo visitó en su cárcel, y de hecho le perdonó, y la misma justicia, digamos, el poder judicial en Italia, que en este caso no fue del Vaticano, sino fue de Italia, porque fue la policía italiana la que lo apresó, lo juzgó y después lo dejó en libertad. Otro caso también que conocemos de la cárcel vaticana, que es muy reciente, sumamente reciente, es el cardenal Becciu, Angelo Becciu, que ha sido acusado. No sé si alguno de ustedes habrá seguido las noticias, porque bueno, de esto sí se habló bastante, sobre todo en Italia y en Estados Unidos. No sé si en los países donde ustedes viven tal vez seguirán mucho las noticias del Vaticano, pero sí él estuvo involucrado, él como cardenal, estuvo involucrado en unas compras de lugares en, en, en Londres, en Gran Bretaña, con dinero que pertenecía a lo que se llama el óvulo de San Pedro, que es de las ofrendas de los fieles, y por lo tanto pues eso fue un escándalo bastante grande, y el Vaticano lo ajustició. De hecho estuvo un tiempo en la cárcel. Um, Nuestra justicia de la iglesia, para que ustedes se den cuenta que es un poquito diferente a la del mundo, es porque hay más misericordia y perdón, obviamente. Y estas personas que han sido juzgadas, muchas de ellas no permanecen mucho tiempo, porque al final las penas, y de hecho ese es el último libro del Código de Derecho Canónico, las penas, ya cuando hablemos de eso les voy a explicar un poquitico en qué consiste. La mayoría de las penas son penas del punto de vista espiritual, no es tanto como en el mundo, que son años de cárcel o que tienes que pagar una fianza determinada, etcétera. No. En el Código de Derecho Canónico las penas son más bien de tipo espiritual. Hay penas como, por ejemplo, algunas de ellas que son ya de retiros. Son, Hay penas también que son máximas, como por ejemplo la excomunión y tal. Pero a lo que me refiero es que
la mayoría de las penas no llevan como tal tiempo de cárcel, por lo tanto, solamente la cárcel vaticana se usa para casos muy graves cuando se requiere que la persona esté aislada, ¿verdad? Que tenga un tipo de aislamiento. Ustedes saben que dentro del Vaticano funcionan dos, como diríamos, dos cuerpos del orden, vamos a llamarle así de alguna manera. Está la Gendarmería Vaticana, o en italiano se le llama la Gendarmería Vaticana, o en español Gendarmería Vaticana, y está también, como ustedes saben, la conocidísima Guardia Suiza del Vaticano. Esa es sumamente conocida incluso por su vestimenta. Ellos son encargados de cuidar las leyes, obviamente como los policías en cualquier país, son los encargados de hacer cumplir las leyes de los países. Y ellos se podrían identificar, la gendarmería podríamos identificarla con la policía de cualquier país, ¿verdad? De hecho, incluso su vestimenta es muy parecida a la policía de Italia. De hecho, colaboran y la policía italiana también muchas veces es llamada dentro del Vaticano o dentro de lo que es la Plaza de San Pedro, que es donde más se dan los casos más, digamos, graves de alguna persona que tal vez quiera romper algún tipo de ley. Entonces, la Gendarmería Vaticana son prácticamente, diríamos, como policías del Vaticano, ¿verdad? Eh, Déjenme ver si logro ponerles uh, algunas imágenes, porque es bonito también que ustedes lo puedan ver, las imágenes de la Gendarmería Vaticana, porque algunos de ustedes dirán, oh, he escuchado esto, pero no sé, porque no he ido nunca al Vaticano, nunca me lo han presentado. Bueno, les voy a compartir mi pantalla, aquí estoy compartiendo la pantalla, y aquí les muestro, vean, aquí está una foto del Papa Francisco, precisamente, junto con lo que es la Gendarmería Vaticana. Para que sepan, porque yo sé que la Guardia Suiza la conocen bastante, pero la Gendarmería no la conocen. Seguramente hay algunos que dirán, no, nunca los he visto con este uniforme, y es porque ellos no aparecen en actos públicos, más bien ellos aparecen, por ejemplo, aquí con el Papa, pues es una misa solamente para ellos, obviamente, eh, pero en muchas ocasiones lo vamos a ver, por ejemplo, no sé, en este caso, la Gendarmería Vaticana, eh, que hace también sus em, servicios, ¿verdad? Como policía del Vaticano. Vean cómo se visten. Es una vestimenta muy, pero muy, muy, muy parecida a lo que es la policía italiana. Muy parecida y colaboran mucho con la policía italiana. De hecho, creo que el 100% o casi el 100% de ellos son de hecho italianos. Vean cómo detrás, en la espalda, ven cómo se muestra. Ahora va a abrir ok, aquí va a abrir la página para que ustedes vean mejor de espalda. Uno de los policías vaticanos, ven, es un poquito diferente a la policía de nuestros países por el tipo de gorro, es bastante antiguo, medieval, y de hecho ellos se llaman así como dicen la espalda del gendarmería, que en italiano se pronuncia la gendarmería. ¿Okay? La mayoría de ellos son italianos porque realmente es más fácil porque están dentro. Acuérdense que el Vaticano está dentro de Italia. ¿Ok? Entonces, esto es las imágenes para que ustedes sepan que hay una policía vaticana y hay una cárcel también vaticana. Vamos a ver ahora entonces la Guardia Suiza, porque la Guardia Suiza que pensábamos nosotros tal vez que fuese la policía, no es la policía vaticana, sino que es el ejército. ¿Ok? Ustedes saben que en nuestros países tenemos el ejército, ¿verdad? Que son las Fuerzas Armadas, el ejército, y tenemos también lo que es la policía, que ya es más civil.
¿verdad? De alguna manera. El ejército es militar, la policía es civil. La policía es, muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos está la policía, mm, digamos, de la ciudad o del condado o los federales o aquí o allá. Y lo que es las fuerzas armadas, que es el Army, son diferentes. Entonces, aquí se correspondería prácticamente con lo que es el Army, o sea, las Fuerzas Armadas del Vaticano, aunque de hecho no son tan armadas que digamos, porque no, el Vaticano no tiene, por lo menos en la actualidad, no tiene ningún tipo eh, digamos, de pugnas contra otro tipo de países. ¿Ok? Claro, en un tiempo sí, en un tiempo la Guardia Suiza sirvió para cuidar al Papa porque muchas veces los papas fueron raptados de alguna manera o llevados a prisión producto de algún tipo de guerra. Entonces, como ustedes ven, la Guardia Suiza fue esa manera que Suiza tuvo de agradecer al Vaticano y de darles la posibilidad de aquellos que cumplían los 18 años católicos, tienen que ser católicos, bautizados, o sea, no puede ser uno perteneciente a otro tipo de religión, y que quieran, ¿verdad?, pasar su servicio militar en las filas de la Guardia Suiza, pues pueden hacer. Algunos permanecen más tiempo, otros simplemente hacen, la mayoría pues lo que hacen nada más es el tiempo del servicio militar, porque de hecho son bastante jóvenes. Claro, tienen que tener también otra serie de características, que bueno, no es la clase de la Guardia Suiza, pero bueno, sí es bastante antigua, data del año 1506, tienen que tener una cierta estatura, una serie de características, porque fíjense que cuando ustedes los ven, no sé si algunos de ustedes han ido al Vaticano, pero si los ven parecería como si todos fuesen hermanos, y en realidad es porque todos pertenecen a una región específica de Suiza con una serie de características de estatura, etcétera, que son importantes para formar parte de ese ejército. Y si ustedes ven las caras y las estaturas, ustedes se darán cuenta que prácticamente es como si fueran hermanos, pero como si fueran gemelos, pero no lo son, sino que son jóvenes que hacen eh, prácticamente es como si fuese un juramento, como lo hacen también todos aquellos que, que forman parte de unas Fuerzas Armadas, hacen un juramento a la patria, a la bandera, etcétera, pues ellos también lo hacen y lo hacen a la Santísima Trinidad. De hecho, el juramento de la Guardia Suiza es bien interesante, es muy bonito. Si ustedes lo pueden ver, el juramento de la Guardia Suiza, se darán cuenta, a ver, no, es la Guardia Suiza, se darán cuenta que el juramento es completamente a la Santísima Trinidad. O sea, no es un juramento ni siquiera al Papa. Ven cómo ellos ponen aquí, por ejemplo, es uno de las fotos más interesantes, porque lo hacen de tipo militar, bien fuerte, ¿ves? Como está aquí, tomando en su mano la bandera de la Guardia Suiza, delante obviamente de la bandera del Vaticano, y ustedes ven en su mano derecha, ellos colocan el 3, ¿verdad? Con el dedo pulgar, el índice y el del medio, 3, simbolizando a la Santísima Trinidad. Es un juramento completamente religioso. Como les decía, son bautizados, son todos completamente católicos, bautizados, y con ciertas características y con el deseo, obviamente, de hacer su servicio militar en las filas de la Guardia Suiza. Que ahora en la actualidad la Guardia Suiza no es que ejerce de por sí, de alguna manera, pues una fuerza desde el punto de vista militar, porque no estamos en la época medieval donde sí había, obviamente, unas pugnas contra la iglesia, de la cual tenían que defenderse de alguna manera la iglesia y el Vaticano.
Ahora en la actualidad obviamente no es para eso, pero se ha quedado como, como la guardia que cuida al Papa. Es una guardia más que nada ornamental, digamos así, la vemos que se ve muy bonita, que tiene unas características hermosas desde el punto de vista de lo que se ve, ¿verdad? Muy colorido, los uniformes, etcétera. Sin embargo, si nosotros vamos a ver lo que es ya la seguridad específica del Papa, está hay unos guardaespaldas que son específicos del Papa. Cuando ustedes vieron el hecho del atentado, se recordarán del atentado al Papa Juan Pablo II, quienes corrieron, porque obviamente estaban a cargo del cuidado del Papa, eran precisamente sus guardaespaldas, que no son un grupo muy grande, es un grupo reducido, un grupo bastante pequeño, que ustedes los identificarán porque van todos vestidos del mismo color, como negro, con trajes, como los tienen en todos los países, ¿verdad? Los guardaespaldas de los primeros ministros o de los presidentes, y ellos tienen el deber de custodiar lo que es la integridad del Papa. Y ellos obviamente estaban cerca de él, que fueron los que lo asistieron de momento. Incluso el que lleva el Papa móvil, el que va manejando, es también uno de ellos, es también uno de los guardaespaldas. No son siempre 100% porque ustedes vieron lo que pasó con Juan Pablo II. Claro, después de Juan Pablo II hemos tenido ya más precaución porque hemos visto que ya se usa un papamóvil con blindado, ¿verdad? Con el blindaje. Juan Pablo II lo usó siempre después del atentado, ya a cualquier país donde iba, siempre iba con ese papamóvil blindado. En el caso de el Papa Benedicto XVI ya dejó de usar el blindaje porque obviamente él no había sido sometido como el Papa Juan Pablo II a un atentado, igual tampoco Francisco. Si alguna vez lo ven blindado, es casi siempre de adelante y atrás, pero a los lados. No es totalmente blindado como en el caso de Juan Pablo II, que sí necesitaba el blindaje total porque sí sufrió un atentado. Entonces, quienes están más encargados de todo eso, de la vida del Papa, son sus guardaespaldas, que también, digamos que colaboran con la Gendarmería Vaticana más que nada, porque ellos sí son los que tienen que velar por todo lo que es el cuidado del Vaticano. La Guardia Suiza es más el ejército y es, como les decía, más ahora mismo una figura decorativa. Cuando tú entras, pues están bien vestidos, de un modo muy colorido, pero no tienen, digamos, una función muy fuerte ahora en la actualidad porque obviamente no, el Vaticano no tiene guerra con nadie. De hecho, no la ha tenido nunca, solamente que en alguna época, como por ejemplo en el caso de Napoleón, sí, eh, el Vaticano fue usurpado por las fuerzas de Napoleón y Napoleón se llevó prisionero al Papa. De hecho, producto de estas situaciones, la Iglesia pensó siempre en custodiarse, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, lo que les hablaba de las fuerzas del orden del Vaticano es para que entendamos que las leyes del Vaticano también funcionan como funcionaba el derecho romano y cómo funciona el derecho también en todos nuestros países. Recuérdense que hay una institución que es la que hace cumplir las normas, como por ejemplo la policía, etcétera. Pero también hay un sistema judicial que es el que se encarga de juzgar cuando un acto es moralmente o canónicamente, bueno, se dice siempre así, canónicamente porque viene de código de derecho canónico, eh, y tiene el nombre de canónico porque precisamente sus leyes se dividen en cánones, ¿verdad? Cuando vamos a ir a los cánones, no es como en nuestros países cuando citamos algún código, decimos artículo 130, artículo no sé qué y tal. En el caso del Código de Derecho Canónico, no, los artículos son cánones.
Entonces, cuando nos referimos a los artículos, decimos el canon 1525 o según el canon, etcétera, ¿no? Entonces, para que recordemos por qué asume el nombre de Código de Derecho Canónico. Y bueno, precisamente esa es la raíz, el nombre canónico. El Código de Derecho Canónico vigente, o sea, el actual, data del año 1983 y fue promulgado por el Papa Juan Pablo II. Es el actual, obviamente, porque anterior a este teníamos el Código del año 1917, que fue el Código de Derecho Canónico creado en el Concilio Vaticano I, y precisamente conocido como Corpus Iuris Canonici. Por eso es que cuando se cita el Código de Derecho Canónico ponemos CIC, precisamente por eso, porque se llama Codex Iuris Canonici, que quiere decir Código de Derecho Canónico en latín, ¿verdad? Se cita en latín. Entonces el Código de Derecho Canónico actual se divide en 7 libros. El libro número 1, que son las normas generales, es un poquito más, digamos, de alguna manera, eh, eh, no, es, no es tan específico porque es muy general, son las normas generales de la iglesia. Por lo tanto, el primero, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que hasta cierto punto es un poco monótono porque tienen las normas generales. Ya el libro 2 es específico del pueblo de Dios, entonces nos habla sobre las leyes específicas ya de lo que es la institución del pueblo de Dios. El tercero es de la función de enseñar de la iglesia, o sea, todo lo que es la transmisión de la palabra de Dios del conocimiento. Eh, la cuarta es la función de santificar de la iglesia. Ahí nos vamos a detener nosotros un poquito más en profundidad porque ahí nos habla de los sacramentos, nos habla también de celebración de la misa, etcétera, cuáles son las normas. El libro quinto son los bienes temporales de la iglesia, que es también importante porque es toda la parte de lo que son los bienes físicos, lo que son, por ejemplo, los inmuebles, etcétera, porque acuérdense que la Iglesia Católica tiene que custodiar una serie de inmuebles, ¿verdad? De alguna manera, que no pertenecen a nadie. No podemos decir, hay gente que dice, no, la iglesia es rica porque tiene una serie de templos o de palacios o de lo que sea y tal. Y obviamente sabemos que esos bienes temporales de la iglesia no pertenecen a la iglesia, sino que son pueblo de Dios. Si tú vas, por ejemplo, a un templo, a una parroquia, no pertenece a la iglesia como institución, pertenece al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente va allí, porque la gente ora, porque la gente usa ese templo y la luz y los bancos y lo que haya, ¿ok? Y las imágenes, las reparaciones, etcétera. Todo eso es usado para la función del pueblo de Dios eminentemente. Cuando son aspectos menos públicos, como por ejemplo pueden ser las casas religiosas, pues tienen también su normativa, solo que son diferentes porque obviamente las casas religiosas tienen también ya cuartos personales para el sacerdote o las religiosas o quien viva, ¿verdad? En un convento, etcétera. Tiene lugares públicos también, como por ejemplo pueden ser ya las parroquias, las iglesias o las capillas, ¿verdad? Eh, y dentro del Vaticano también, todo lo que hay dentro del Vaticano es en función del pueblo de Dios, porque las oficinas son las encargadas digamos, llevar adelante la iglesia, como son, por ejemplo, los ministerios. En cada uno de los países tenemos el ministerio del deporte, el ministerio de la economía, el ministerio público, etcétera, ¿no? Entonces también la iglesia tiene sus ministerios, que son las sagradas congregaciones, y son las oficinas que hay en el Vaticano. Entonces todo eso no es para dejarnos llevar por mentalidades de gente que dice, oh, la iglesia es rica porque tiene toda esta cantidad. No, todas esas cosas forman parte de la autoridad de la iglesia y por lo tanto, como cualquier institución, tiene que tener también las oficinas, etcétera.
¿ok? Pero todo es en función del pueblo de Dios. No hay nada que sea en función de una persona o de un grupo específico de personas. Lo que les hablaba de las casas religiosas, eh, lo son, pero por un cierto periodo de tiempo. Porque ustedes saben que puede haber un abad, o puede haber un superior, o puede haber una madre abadesa o superiora, por un tiempo determinado, pero no es de ella. O sea, que el convento, ahora él o ella sean los superiores, no quiere decir que son personales de ellos. Acuérdense que hay un voto de pobreza que impide que estas personas tengan una especie de, digamos, de poder sobre estos bienes. Entonces, estos bienes son de todos y ahora mismo están ellos, mañana pues vendrán otros miembros de la congregación para orar o para vivir, ¿verdad? En esos lugares. Entonces, todo está en función del pueblo de Dios, desde lo más chiquito hasta la catedral en Roma, ¿verdad? De San Pedro, que es la más grande, la iglesia más grande del mundo, que es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Desde allí hasta cualquier minúscula capilla en el mundo, todos esos bienes materiales pertenecen a el pueblo de Dios. Entonces, ese es el libro quinto, los bienes temporales de la iglesia. El libro sexto son las sanciones, y ahí es donde nosotros vamos a ver cuáles son los tipos de sanciones que también hay dentro de la iglesia, aunque ya yo les adelanté que no vamos a encontrar sanciones muy fuertes, en el sentido de que no es un código como podemos tener nosotros los códigos de penales en los países donde hay específicas penalidades, donde hay una persona que puede estar incluso por haber matado, lo que sea, 30 años de cárcel o cadena perpetua. No, no son tan fuertes, pero también tienen sanciones porque obviamente dentro de la iglesia, cuando no se incumple con una ley, pues existen sanciones. Y el libro séptimo son los procesos. En los procesos, como también existe el derecho procesual, y bueno, los estudiosos de derecho sabrán a lo que me refiero, el procesual también existe dentro de la Iglesia Católica. Hay procesos y los procesos como, bueno, yo espero que ninguno de ustedes haya estado en algún tipo de proceso civil, pero hay procesos civiles también, como por ejemplo los juicios, ¿ya? Son procesos que se dan para una situación determinada. Eh, Nosotros nos vamos a detener más en el proceso canónico de matrimonio, porque obviamente es el que más se usa, es el más popular dentro de la iglesia, porque los demás procesos son muy raros. Cuando se procesa tal vez, por ejemplo, a un obispo por haber incumplido con algún tipo de mandato. Y generalmente la mayoría de esos procesos terminan siendo procesados por el derecho civil, porque si un obispo, por ejemplo, ha faltado alguna de las leyes que también impacta lo que es las leyes en el país donde está, pues obviamente no lleva un proceso canónico, sino que lleva un proceso civil. ¿Ok? Y esta es una de las cosas que tenemos que tener clara. La iglesia también tiene personas que si han incumplido con algún tipo de normativa, tienen que ir también ante el proceso civil. ¿Ok? El proceso canónico muchas veces se evita, no sé si ustedes han escuchado en las noticias muchas veces cuando dice el cardenal renunció o el obispo renunció o tal autoridad renunció, es porque los procesos en la iglesia son tan, pero tan sumamente, como diríamos, sui generis, son muy raros. No, no es como en el derecho civil, donde una persona es acusada y cuando se da una sanción a esa persona, pues muchas veces fuerte. Como en la Iglesia Católica y la Iglesia, ¿verdad? Universal, no se da eso, entonces es más fácil que la persona renuncie. Entonces, por eso es que vemos que muchas veces dice, o renunció el obispo de tal lugar, o renunció tal cardenal, porque generalmente lo que se pide es mejor que la persona renuncie para evitar el proceso. ¿Por qué? Porque un proceso es muy feo y un proceso es muy largo y el proceso
lleva muchas veces a una acusación sobre la persona y la iglesia muchas veces no quiere hacer eso, sino que simplemente lo que hace es que le pide la renuncia a la persona. Y si la persona renuncia, pues listo. Y si no renuncia, entonces ahí sí le viene un proceso canónico. Pero en la mayoría de los casos, siempre lo primero que hay es un, una petición a la persona de que él mismo, por sí mismo, renuncie. Y la mayoría de las veces que se trata con obispos, la mayoría de ellos renuncian cuando el Papa se los pide. Ellos mismos renuncian porque, bueno, se han dado cuenta de que han cometido algún error y ellos mismos renuncian. Entonces no se da el proceso, porque cuando la persona ya renuncia, entonces ya lo que es el proceso canónico, porque acuérdense que la normativa canónica es en base a lo que la persona está ostentando. Si, por ejemplo, tiene un título y si renuncia al título ya pierde completamente lo que es el cargo, entonces ya no se necesita hacer un proceso porque la idea del proceso es casi siempre para quitarle lo que es, digamos, el título que ostenta esa persona que ha cometido algún delito grave. ¿Ok? Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando son delitos graves que la persona tiene que cumplir con una normativa, con una sanción? Entonces esos casos ya son remitidos a lo que es el derecho civil, a lo que son ya los tribunales civiles de cada país, porque depende de cada país las normas son diferentes y en cada país es juzgado la persona según según las normativas del país. Además, porque acuérdense que no todas las personas son ciudadanas del Vaticano. Había un error antiguamente, yo recuerdo que muchas personas antes decían, no, porque todos los sacerdotes son ciudadanos del Vaticano. No, error grave. No todos son ciudadanos del Vaticano. Los ciudadanos del Vaticano son solamente esas personas que trabajan muy directamente con el Papa. Por ejemplo, lo que les hablaba del mayordomo, por eso es que terminó siendo juzgado en un tribunal vaticano porque él era ciudadano del Vaticano. Entonces, se le da la ciudadanía del Vaticano a aquellas personas que trabajan muy en contacto directo con la Santa Sede, o sea, con el Vaticano. Entonces, si por ejemplo un sacerdote en un país cometió un grave delito, generalmente lo que hace es que la iglesia le pide que haga su renuncia, ¿verdad? En muchos casos, y lo envía a lo que es ya los tribunales civiles. Generalmente la misma iglesia hace la acusación. En la mayoría de los casos, cuando no se sabe, cuando ya es algo público, pues ya ni siquiera la iglesia tiene que hacerlo, sino que el ministerio público generalmente lo hace. Entonces, lo único que hace la iglesia es pedirle la renuncia para que haga voluntariamente la renuncia y lo deja ya en manos de lo que son las autoridades civiles y, eh, y los tribunales, como ustedes habrán visto en algunas noticias cuando ha pasado, ¿verdad? Con algún sacerdote o algún obispo. Entonces, lo que hace la Santa Sede es simplemente dejarlo en manos de un tribunal civil. ¿Y por qué lo hace? Porque esa persona no es ciudadana vaticana. Entonces no le corresponde al Vaticano. A la, al Vaticano como iglesia le corresponde solamente lo que es el ministerio. Entonces le pide la renuncia y si no hace la renuncia, entonces sí empieza el proceso canónico con un tribunal canónico que generalmente todas las diócesis tienen tribunales canónicos. En el caso de los nuncios apostólicos, ahí entonces la cosa cambia. No sé si ustedes habrán visto en algunos casos donde el nuncio apostólico, cuando me refiero al nuncio es el embajador. Acuérdense que la Santa Sede, o sea, el Vaticano, tiene embajadores en todo el mundo, prácticamente en todos los países del mundo. Y los embajadores del Vaticano ante ese país, X país, esos embajadores son llamados nuncios apostólicos. Se llama nuncio porque es el que anuncia, ¿verdad? O, bueno, ese era el nombre que se usó desde la antigüedad porque era el que anunciaba algo, por ejemplo, del Papa que quería anunciar a ese país, etc. Entonces ellos eran
los embajadores eran los intermediarios. Entonces, hay todavía embajadores, obviamente, y hay embajadas del Vaticano, que están casi siempre en las capitales. Si ustedes van a las capitales, encontrarán la embajada del Vaticano ante mm, Chile, Guatemala, Cuba, República Dominicana, México, Estados Unidos, etcétera. En todas las capitales hay embajadas de todos los otros países, como también hay embajadas del Vaticano. Entonces, ese embajador del Vaticano ah, ante una nación determinada, se le llama nuncio apostólico, ¿verdad? Y casi siempre, en la mayoría de los casos, obviamente es un obispo. Es un obispo que el Papa le da el encargo de ser el nuncio apostólico en ese país. Ellos sí son ciudadanos vaticanos y ellos sí son juzgados por las autoridades vaticanas. Si el Vaticano considera que, digamos, lo que sucedió es una falta determinada en un país determinado con unas leyes determinadas, entonces el Vaticano sí lo deja en manos de las autoridades. Si cree que obviamente no hay algún tipo de, como diríamos, de injusticia, porque recuérdense que hay países donde las leyes son injustas, como por ejemplo algunos países árabes, donde cualquier tipo de manifestación puede ser considerada contraria a la ley. No sé, a veces vestir un vestimento religioso que no es igual al de ellos ya va en contra de la ley. Entonces ahí el Vaticano obviamente juzga a la persona según sus propias leyes, pero no lo pone en manos de una justicia que obviamente es injusta completamente, a propósito del juego de palabras, pero a veces hay justicias que no son justas, como por ejemplo les comentaba ese caso y hay muchos otros más. Obviamente la iglesia en eso tiene mucho cuidado, sobre todo cuando respecta a lo que son eh, específicamente los ciudadanos vaticanos, que son pocos, son solamente los que trabajan directamente para la Santa Sede, o sea, los nuncios apostólicos, que son los embajadores del Vaticano, y todos los que trabajan dentro del Vaticano. ¿Ok? Entonces, ese es el libro séptimo, que son los procesos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, porque ya después nos vamos a adentrar un poquito más en aspectos ya específicos de lo que es eh, las leyes del Código de Derecho Canónico, pero bueno, sobre todo con esta introducción que les he dado, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Sé que en el chat hay una, pero bueno, si hay algunos más que tienen algunas preguntas, pueden colocarle en el chat y vamos a dialogar un poquito sobre eso. Bueno, hay una pregunta en el chat interesante. Buenas noches, padre. En los casos de pedofilia, el Vaticano y las autoridades competentes actúan ambos a la vez para búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones jurídicas. Sí, específicamente eso mismo que dices, Mayra, es lo que se hace generalmente con estos casos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo primero es que el Vaticano actúa en cuanto a lo que es jurídicamente específico del Vaticano. ¿Qué es lo que le corresponde al Vaticano? Pues en ese caso, lo que se hace actualmente, porque obviamente hay procesos que son antiguos, que son diferentes, y procesos que son modernos, que son más, digamos, enfocados en lo que es la ayuda, especialmente a la víctima, porque antiguamente simplemente en algunos casos simplemente se les cambiaba de lugar, bueno, tuvo ese problema en un lugar, pues cambiémoslo, no sé si era una escuela, pues vamos a llevarlo a una parroquia, ¿no? Tal vez pensando, o sea, no podemos juzgar que fuese una idea macabra desde el principio, que quisieran hacer daño, no. Creo que fue tal vez un desconocimiento, tal vez una mala actuación, sí, obviamente los papas lo han aceptado, fue una mala actuación, eh, tal vez una falta también de punto de vista de la experiencia, y obviamente se actuó mal porque se llevaba a una persona de un lado hacia otro, arrastrando la misma problemática. Ahora no, ya ahora no. Y eso precisamente lo hizo Benedicto XVI
que a pesar de él haber hecho unas reformas muy interesantes en el pontificado de Juan Pablo II, cuando él era el encargado de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que digamos que es la Sagrada Congregación que tiene en su base todo lo que es la parte judicial de la Iglesia. A pesar de que él hizo todo eso en el pontificado de Juan Pablo II, cuando él fue papa, ya instituyó específicamente esa, digamos, manera de actuar de la Iglesia, de pedirle directamente a la persona la renuncia. Y si la persona no renunciaba, entrar en un proceso canónico que conllevaba al final a una renuncia. Pero esa era la parte eh, religiosa, la parte canónica. Sin embargo, la parte civil, la Iglesia ha colaborado desde el primer momento, sobre todo, digamos, finales de la época de Juan Pablo II, todo el pontificado de Benedicto XVI, más que nadie, porque fue básicamente, digamos, el autor, el autor intelectual de todos estos procesos en contra de esta situación, y el pontificado también de Francisco en la actualidad, más que nada porque obviamente ya en la actualidad pues hay una colaboración mucho más plena con las autoridades civiles, pero sí, desde el primer momento la Iglesia ha querido que el aspecto civil que corresponde a la justicia lo haga las autoridades competentes civiles, porque no le corresponde a la Iglesia eh, legislar con leyes de otros países. Acuérdense que la Iglesia juzga con leyes propias a los que son ciudadanos vaticanos. Eh, pero aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a obispos, a sacerdotes que tienen que ser juzgados en sus propios países porque cada país tiene sus leyes diferentes para penalizar esas situaciones. Y claro, obviamente, pues lo que ha hecho la Iglesia siempre es la colaboración con las autoridades judiciales. No ha pasado así desde el principio, lamentablemente, como les decía, y creo que no solamente es debido a la parte de la falta de la experiencia, sino también muchas veces es debido a que eh, mm, de buena fe, lo que se quería muchas veces es que la persona se convirtiera, que la persona entrara en un proceso de retiro, etcétera, y cambiarlo de lugar con la intención de ayudar a la persona a cambiar. Pero, claro, obviamente esa fue la primera reacción. Esa fue la primera reacción. Les estoy hablando de muchísimos años atrás, pero ya después del trabajo que hizo el cardenal Ratzinger cuando era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, esos casos se manejaron de un modo muy diferente. Y gracias al trabajo que hizo él, los casos empezaron a canalizarse en cuanto a lo que era la autoridad civil. O sea, se le daba en manos a la autoridad civil para que según las leyes de ese país sea juzgado según la ley de ese país, porque cada país tiene su ley diferente. Y claro, obviamente, desde el punto de vista religioso, al principio se trataba de un modo diferente, se cambiaba de parroquia, etcétera. Ya en la actualidad no es así. Ya en la actualidad o hay una renuncia de parte de la persona o un proceso que termina al final siempre con una renuncia, porque de hecho sí han sido muy específicos los papas, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, de que ese tipo de personas pues no tienen cabida dentro de un proceso religioso dentro de la iglesia. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo sé que siempre hay esta duda porque vemos las noticias, lo que pasa y tal, pero acuérdense que hay una cosa que es la realidad y otra cosa es lo que nos pintan las noticias. Yo de hecho ayer estaba viendo una noticia, no tiene nada que ver con la iglesia, era una noticia de Cuba, de mi país, bueno, que sigo siempre también las noticias. Y había una noticia que yo decía, wow, pero, o sea, ¿será cierto esto? Y el encabezado te dice una cosa, pero cuando tú vas a leer la noticia como tal, dices, ah, no, pero es que el encabezado está completamente mal, porque me está hablando de una cosa cuando en el cuerpo de la noticia me está diciendo otra cosa, no es real lo que dice. Pero ¿qué pasa? Que acuérdense que las noticias siempre
tienen que tratar de vender, ¿verdad? Para poder vender noticias hay que exagerar, hay muchas veces que inventar, porque de hecho se inventó mucho también con esto de la pedofilia. Incluso muchas personas acusadas injustamente. Claro, obviamente eso no justifica que hayan otros, obviamente, que también fueron juzgados con justicia, porque obviamente cometieron el delito. Pero hay de todo, eso sí. Yo siempre les digo, es bueno siempre ir a la realidad, buscar la verdad. Y bueno, nosotros somos creyentes, buscamos la verdad, buscamos cuando hay casos que son reales, hay casos que obviamente fueron simplemente acusados por el hecho de muchas cosas, de buscar dinero, que lamentablemente se buscó mucho dinero en eso, tratando de buscar una manera de una fianza o de una compensación, ¿verdad? Específicamente para alguna persona que había sufrido algún tipo de trauma, cuando muchas veces no eran reales y era muy difícil también probar que fuese real o no, porque muchas veces habían pasado años y años. O sea que las víctimas ahora ya eran adultos, entonces ¿cómo vas a probar que si era cierto o no si no hay ni siquiera pruebas de que sí ni de que no? Entonces, ante esa situación era muy, muy difícil. Y bueno, yo sé que la iglesia sufrió en esa época, pero lo interesante es que en la actualidad más allá de las noticias, porque obviamente las noticias siempre buscan el sensacionalismo, el amarillismo también, decimos en Cuba, las noticias amarillas, o sea, lo, lo, lo extremo. Más allá de eso, hay una realidad. Ahora hay una colaboración muy interesante, sobre todo entre la iglesia y las autoridades de cada uno de los países, ¿verdad? Donde pueden surgir casos de ese tipo. Otro aspecto también positivo es que la mayoría de las cosas que incluso escuchamos ahora no son de ahora, sino que son de los años 1970, es donde se dieron más casos, según un estudio. Hay un estudio muy interesante, no sé si ustedes lo han leído. Si a ustedes les gusta el tema pueden leer un estudio que hizo la Universidad de John Jay en los Estados Unidos, John Jay College, que hizo un estudio sobre estos casos buscando dónde se habían dado la mayoría de casos, cuándo se habían dado la mayoría de casos, en qué específicos momentos, con qué específicas edades, etcétera. Es un estudio sumamente interesante porque estudia todos estos casos y una de las cosas más interesantes que a mí me llamó la atención es precisamente la época en la cual más los casos se dieron, porque ustedes se recuerdan que los años 90 y sobre todo, peor todavía, los principios de los años del 2000, incluso en el pontificado de Benedicto XVI, que fue más cruenta la situación, más fuerte, parecería como que fuesen actuales. Y entonces la gente decía como que qué está pasando en la iglesia, que un día y al otro día sale el otro. Y no eran casos de esas épocas, eran casos que se habían destapado en esa época, pero eran generalmente de los años 70. La mayoría de los casos se dieron en torno al 1970. Antes también y después se han dado, claro, pero digamos el grupo más grande, la incidencia más fuerte ha sido en esa. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, mira qué interesante este estudio. Acuérdense que este estudio no es noticia, no lo van a ver en las noticias. La noticia es el sensacionalismo y parecería como que fue ayer, pero no, hay que buscar los estudios hechos por universidades serias para uno poder interpretar qué es lo que hay detrás de esto. Y lo interesante que a mí me llamó la atención es que no son casos actuales, a pesar de que obviamente también hay casos actuales, pero la mayoría de los casos, todo ese boom fuerte que nosotros vimos en las redes sociales, no eran casos actuales, eran casos muy, muy antiguos. Eso no quita que no fuesen negativos, claro que fueron negativos, pero eso nos ayuda a pensar de que en esa época no existía una conciencia de la maldad de la situación, ¿ok? Sí se entendía que era algo negativo, pero no se había caído en cuenta todavía cuán negativo podría ser esta situación y cuán negativo podría
ser en cuanto a lo que es la pobre víctima, ¿verdad? Que al final es el que, eh, el que paga. Entonces, bueno, claro, hubo un giro muy interesante ya en los años 90, pero eso ya las noticias no lo vieron porque estaban más enfocados en las situaciones que habían pasado en el pasado. Por eso les digo que si ustedes ven algo eh, en la actualidad, se darán cuenta de que ya las cosas han cambiado mucho. Ya hay una conexión más grande con lo que es la autoridad actual y hay una justicia mucho más clara, que es la que no había obviamente en los años 70, a pesar de que obviamente se trató de hacer una, siempre una solución, de buscar una solución que no perjudicara ni a unos ni a los otros, pero ya ahora es mucho más clara, ya ahora es mucho más dialogante en el sentido de que hay mucho diálogo con las autoridades civiles y bueno, pues yo creo que se ha dado un cambio muy interesante. Yo creo que la iglesia está en un camino muy, muy interesante de perfección y de purificación. A pesar de que obviamente nunca es tarde para que el Papa siempre lo hace, se reúna con ese grupo de personas y claro, pida perdón y tal, como siempre lo hicieron también desde Juan Pablo II hacia acá. Muy bien, vamos a seguir algunas dudas que tengan de lo que hemos visto hasta ahora, antes de que pasemos ya a ver los libros en específico. Padre, buenas noches. ¿Cuáles pueden ser los delitos graves en el Vaticano? Bueno, esta es una pregunta interesante. A ver, delitos graves, 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 digamos los más graves, que pueden llevar, por ejemplo, a una excomunión. Bueno, hay delitos sobre todo relacionados con el Santísimo Sacramento, mm, como pueden ser ¿verdad? Los delitos de, ah, digamos, cuando ya van dirigidos a am, a algo contrario en contra del Santísimo Sacramento, digamos, son los considerados más graves, porque recuérdense que para nosotros lo más importante es el Santísimo, y por lo tanto algo en contra del Santísimo es peor que, por ejemplo, un atentado contra el Papa, que puede ser también de los delitos graves, pero este delito es más grave, obviamente. Bueno, hay delitos graves, digamos, relacionados con las autoridades, como por ejemplo el mal uso de la autoridad. De hecho, esos son delitos graves también, donde ha habido robo, por ejemplo, también de bienes de la iglesia que vienen, como les decía, de este último, que fue un escándalo muy moderno, que venía de la limosna que se recogía a los fieles en el óvulo de San Pedro, que recuérdense que la limosna del Viernes Santo que se coloca delante de la cruz, el Viernes Santo va directamente al Vaticano, se llama óvulo de San Pietro, óvulo de San Pedro, que es lo mismo. Eh, esa limosna va directa al Vaticano. Y claro, como recuérdense que toda institución es formada por hombres, pues hay también delitos y hay situaciones graves. Y bueno, estos delitos también son graves, los delitos relacionados con lo que es el robo de los bienes eclesiásticos. Eh, hay también, obviamente, delitos graves relacionados con el Papa y los obispos, como por ejemplo lo que es agredir físicamente a alguno de ellos. Sí, y así sucesivamente. Yo creo que hay muchos delitos, bueno, ahora no puedo abarcarlos todos, pero vamos a irlos estudiando. Ustedes se van a ir dando cuenta después de cuáles son y de qué tipo de gravedad pueden tratarse cada uno de ellos. ¿Quién creó el derecho canónico? Mm, esta es una buena pregunta, porque no hay una persona que haya creado el derecho canónico. El Código de Derecho Canónico surge precisamente porque la Iglesia ya desde antiguo, con el derecho romano, tenía su código, pero no era tan estructurado. Yo creo que la Iglesia pasó muchos años, pero muchos años,
con una desestructuración de su código hasta el año 1917, donde tenemos un código de derecho canónico mucho más estructurado. Recuérdense que todo en la iglesia y en la humanidad empieza siempre desestructurado, un poquito acá, un poquito allá, pero todavía sin una forma clara. En el año 1917 ya nosotros tenemos el Código de Derecho Canónico bien estructurado con una numeración de las normas. Eso no quiere decir que antes no existía, sí existían normas, pero ya esta numeración que se da en el año 17, vamos a tener ya lo que es el Código de Derecho Canónico como tal. Y bueno, es precisamente en el Concilio Vaticano primero donde se empieza a lo que es a compilar y agrupar todas esas normas que, eh, que eran antiguas y a evitar aquellas que ya no estaban en vigor en esa época y que se pudieron ¿verdad? Quitar completamente de lo que era la normativa de la iglesia. La iglesia siempre tuvo una normativa desde el principio y eso es lo bueno que tiene nuestra iglesia católica, que tiene una normativa desde el primer momento en el cual surge, tiene una estructura, tiene una jerarquía, tiene unas leyes. Pero si ustedes me preguntan, el derecho canónico como tal, o sea, como código, como libro que recoge todas estas leyes, toda esta normativa, pues ya sí, les tendría que decir que en el año 17, o sea, la promulgación, precisamente quien lo promulgó fue Benedicto XV, el sucesor, el antecesor, digamos así, en nombre de Benedicto XVI. Yo creo que por eso Benedicto XVI un poquito tomó ese nombre también, porque Benedicto XV fue el primero en promulgar el Código de Derecho Canónico el 27 de mayo de 1917, por eso se llama el Código del año 17, del 17. Benedicto XV fue el papa que lo promulgó. Fue un papa bastante, digamos así, de las normas, amante de las normas, la normativa. Y ese Código de Derecho Canónico empezó a entrar en vigor el 19 de mayo del año 1918. Entonces, este código, digamos, es el primero ya codificado y ya específico. Eh, entonces, claro, obviamente, si ustedes me preguntan eh, cuándo nace, ¿quién lo creó? Pues fue la iglesia, no hubo una sola persona. Aunque fue el Papa Benedicto XV quien lo promulga, no es él solo, obviamente es toda la iglesia universal. Eh, Fueron muchos años de trabajo, porque había mucha normativa dentro de la iglesia de diferentes años, diferentes siglos. Fueron 13 años en que estuvieron trabajando sobre ese código de derecho canónico. Ya en el año 83, que es el que tenemos nosotros ahora en la actualidad, con cambios obviamente, no es que tenemos el del 83 así tal cual como se promulgó. En el Concilio Vaticano II se reformó ese código del año 17 y bueno, obviamente hubieron cambios. Dentro de los cambios interesantes, como les decía, incluso la vestimenta del sacerdote, que ya no es obligado a llevar la túnica o la sotana o el cuello clerical, hubo cambios, ya no se usaba solamente el latín, sino que se usaron también diferentes lenguas, ya no se usa la misa de espalda al público, sino de frente, y toda una serie de cosas que hubo, que estas, digamos, son un poquito las más conocidas, pero hubieron cambios interesantes en el Concilio Vaticano II y se promulga el nuevo Código de Derecho Canónico del año 1983. Después de eso hubo cambios interesantes, porque en el año 1988, con la Constitución Apostólica Pastor Bonus, el Papa Juan Pablo II hace cambios en el Código de Derecho Canónico. Incluso el 23 de mayo del 2021 fue el último cambio que se ha hecho al al Código de Derecho Canónico. El Papa Francisco promulga una constitución apostólica que se llama Pascite Gregem Dei, o sea, pastoren a la grey del Señor, ¿verdad? Al rebaño del Señor. Eh, reforma algunos libros, especialmente
el libro sexto del Código de Derecho Canónico. Entonces, digamos que es un código como lo tenemos en todos nuestros países, que ha tenido reformas también, porque obviamente hay un poder legislativo en cada uno de los países que hace cambios. Si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos está el Congreso, que está la Cámara de Representantes y el Senado, que son los que hacen cambios en las leyes. Bueno, pues en el Código de Derecho Canónico, en la Iglesia, el concilio, que es la reunión de todos los obispos del mundo, hacen los cambios en las leyes canónicas. Y cuando hay cambios en las leyes canónicas, pues el concilio es el encargado de aprobar esos cambios. Recuérdense que en la iglesia hay gente que a veces piensa que la iglesia tiene que ser una democracia, como en algunos países donde hay celebraciones, donde el que elige al presidente pues es el pueblo, votación directa del pueblo y tal. No como por ejemplo el caso de la iglesia, no es el pueblo, no son los bautizados los que eligen al papa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la iglesia tiene unas estructuras democráticas, pero no es una democracia. Recuérdense que la iglesia tiene una autoridad que es una autoridad piramidal, donde hay una jerarquía. O sea, en el caso de la iglesia es un poder jerárquico, no es un poder democrático. Esto lo tenemos que entender porque hay personas que dicen, pero debería hacerse de esta manera o debería llegar. No, acuérdense que la iglesia no es lo que piensa una persona o lo que piensa un grupito o un pueblo o una nación. Recuérdense que la iglesia tiene un poder jerárquico donde está el papa, que en este caso es la autoridad máxima, no solo él, obviamente, él cuenta con un colegio cardenalicio, cuenta también con un colegio episcopal, o sea, de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y el pueblo de Dios, al cual siempre se le pide opiniones, incluso cuando hay concilios, cuando hay sínodos, participan todos los bautizados, todo el pueblo de Dios, dando opiniones a veces en reuniones, la gente que quiere, porque obviamente no se hace a nivel público, pero sí en grupos pequeños dentro de la iglesia, personas muy comprometidas muchas veces dan ideas para que eso después vaya a una reflexión más grande, universal del mundo. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces tenemos un código de derecho canónico como en todos los países, tenemos un poder legislativo que hace las leyes, igual que también en todos los países, pero no se trata de una democracia, digamos así como que, a ver, si hay un grupo que quiere cambiar una cosa, no es que tampoco se pueda cambiar así de esa manera, ¿ok? Pero sí hay cambios, sí hay cambios. Eh, Padre, buenas noches. El nuncio apostólico, dice católico, pero en realidad es nuncio apostólico, ¿tiene un grado jerárquico más que el obispo? Muy buena pregunta porque aquí tenemos que decir que sí y no. O sea, un poder jerárquico en cuanto a ordenación, no, porque es un obispo igual, ¿ok? Es un obispo igual que cualquier otro, pero sí tiene en grado jerárquico a nivel de país del Vaticano. A ver si ustedes me logran seguir. Una cosa es la Santa Sede, que la Santa Sede es el Vaticano, o sea, como país, y otra cosa es la Iglesia, ¿verdad? Bueno, otra cosa no. Es la misma cosa, pero son dos entidades que hay que diferenciar. Por una parte, a nivel de iglesia, o sea, a nivel de iglesia universal, la Iglesia Católica Universal, el nuncio es un obispo igual que cualquier otro obispo, ¿ok? Entonces, no tiene una jerarquía más grande, incluso se viste igualito de morado, igual que los demás obispos, ¿eh? No es un cardenal, es un obispo. Los nuncios apostólicos no son cardenales, a no ser que el Papa quiera nombrarlo cardenal y generalmente no lo deja en la nunciatura, en la embajada. Generalmente lo cambia de sede porque las embajadas son para los que tienen un grado de monseñor, o sea, son obispos, ¿ok? Los nuncios apostólicos son obispos, igual que cualquier otro obispo, por lo tanto no hay diferencia en cuanto a la Iglesia Universal. Ahora, en cuanto a lo que es la Santa Sede, a la Iglesia como, como país, llamémoslo así de alguna manera, ¿verdad? Es un Estado, no es un país, es un Estado, pero bueno, como Estado, la Santa Sede, el nuncio apostólico sí tiene y bastante jerarquía más grande que el obispo, porque incluso el nuncio apostólico es el que le da los nombres
al Papa de los obispos, o sea, de los futuros obispos. A ver, si ustedes me siguen. Por ejemplo, pongamos un país, México, ¿ok? Pongamos que una diócesis de México, no sé, pongamos Monterrey, no sé, estoy hablando así un poco al azar, que esa diócesis de Monterrey, el obispo ya cumplió los 75 años, tiene que irse ya, mm, digamos, tiene que pedir la renuncia, y bueno, pues ya el obispo de Monterrey renuncia porque llegó a la máxima edad, que son 75 años, tiene que renunciar y el Papa le aceptó la renuncia porque realmente está cansado, anciano y enfermo. ¿Ok? Y hay que elegir un nuevo obispo. Entonces, el nuncio apostólico en México, o sea, el embajador del Vaticano ante México como nación, es el encargado de consultar a los laicos de Monterrey, a los obispos cercanos a esa diócesis de Monterrey, a los sacerdotes que trabajan en esa diócesis de Monterrey. Consultar, consultar, escuchar, para escuchar nombres, ¿verdad? De personas. Se reúne con la conferencia episcopal de ese país, de México, la conferencia episcopal mexicana, y también a ellos les dice, denme 3 nombres. Entonces, él es el encargado de darle al Papa 3 nombres, de los cuales el Papa va a elegir uno de esos 3 para ser elegido obispo de ese lugar. ¿Ok? Entonces, fíjense qué importancia tiene por encima muchas veces de cualquier otro obispo. Además, otra cosa es que él como nuncio apostólico, tiene, tiene la autoridad de conversar con el Papa sobre situaciones que pasan en ese país. Entonces, tienes reuniones periódicas con el Papa que los obispos normalmente no la tienen así tan fácilmente. Tiene la autoridad también de que cuando el Papa va a visitar ese país, él es el encargado de hacer las conexiones con el presidente del país, porque acuérdense que él sería como el embajador del Vaticano ante ese país. Y también tiene otra función dentro de los embajadores. En la mayoría de los países es considerado el decano del cuerpo diplomático. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pongamos México, ¿no? Que es el que estábamos hablando. En México hay el embajador de Cuba, el embajador de los Estados Unidos ante México, el embajador de Costa Rica, el embajador de Chile, el embajador de Argentina. Y está el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano ante México. En casi todos los países, el nuncio apostólico es el decano del cuerpo cardenalicio, perdón, del cuerpo diplomático. ¿Qué quiero decir? Que es el decano de todos los embajadores. O sea, todos los embajadores de todas las naciones ante México, por ejemplo, el nuncio que está en México es el, el decano. Cuando me refiero al decano no quiere decir que es el jefe. Recuérdense que el decano no es el jefe, no es el que va a mandar, pero el decano es como el más anciano, se le llama así. ¿Por qué? Porque es el encargado de coordinar el trabajo de todos ellos. No obstante eso, vamos más allá. En casi todos los países, el embajador ante el Vaticano es una persona ya anciana, que ha sido embajador ante otros países. Y generalmente es el decano del cuerpo diplomático de ese país. Por ejemplo, lo que hablábamos de México. Entonces, el embajador de México ante el Vaticano, que ya sería un laico, generalmente siempre es un laico, que lo elige el presidente de ese país, que lo elige como embajador ante el Vaticano, él generalmente es el decano del cuerpo diplomático de ese país. Entonces, por eso es que es muy importante el nuncio apostólico. Sí. Entonces, no sé si te respondí, pero que es una pregunta un poquito difícil de responder. En grado es igual, obispo que cualquier otro, pero en cuanto a función, en cuanto a autoridad, sí está por encima de muchos obispos, incluso a veces incluso de algunos cardenales. Buenas noches, un delito grave es sacarle falso testimonio a los papas, sacerdotes, etcétera. Claro, claro, un falso testimonio es sumamente grave y es penalizado.
es penalizado también por la iglesia, con unas penalidades que ya vamos a estudiar más adelante. Padre, buenas noches. Solo para opinar, usted dice que algunas nos fueron modificadas o algunas fueron anuladas. Suele pasar como en cualquier país que con sus leyes que son reformadas. Sí, claro, claro, definitivamente, sí, sí. Suele pasar con los países también. Hay países donde hay leyes que son anuladas, ¿no? Vemos que hay situaciones en países donde algo que era un delito anteriormente ya no es delito. No sé, yo le voy a comentar de Cuba, por ejemplo, que antes era delito que a una persona la encontraran con dólares en la mano, ¿verdad? Porque era un delito tener dólares, porque era considerado una falta grave. Ahora no, ahora ya todo el mundo comercia con dólares y lo tiene y los cambia y esto y lo otro, pero años atrás sí era un delito. Entonces, así como cambian las cosas dentro de nuestros países, también la iglesia evoluciona, la iglesia cambia. Hay cosas que no van a cambiar nunca, obviamente. Nosotros sabemos que hay cosas que no van a cambiar porque son leyes, son normas que pertenecen a, eh, a una, digamos, determinada situación. O sea, algo que no va a cambiar nunca, yo sé que no va a cambiar nunca, es lo que comentábamos en el otro curso de bioética sobre, por ejemplo, el aborto. Sabemos que eso no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque son normativas, o sea, es la preservación de la vida humana. Pero hay otras cosas que pueden cambiar, como por ejemplo lo que es la vestimenta, cosas que son más rutinarias o más rituales. Esas cosas la iglesia puede modificarlas. ¿Qué diferencia hay entre un monseñor y un obispo? Es una pregunta interesante del Facebook. Bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los que están conectados en el Facebook Live, porque ya el instituto tiene la posibilidad de colocar esta clase en vivo en Facebook, en el Facebook Live. Creo que también vamos a tener la posibilidad de hacerlo en YouTube, hacerlos live en YouTube, solo que todavía nos falta un poquito que ustedes también nos ayuden a propagar la página y la cuenta del instituto en las cuentas de las redes sociales. Pero un saludo a todos los que se conectan en el Facebook Live. Y bueno, vamos a interactuar un poquito más con ellos ya después cuando ya conozcamos los procesos, porque yo todavía estoy empezando con el chat de Zoom y no lo veo el Facebook Live, pero también vamos a interactuar con ellos. En el Facebook Live preguntan qué diferencia hay entre un monseñor y un obispo. Muy interesante. Miren, un obispo es un monseñor. ¿Por qué? Porque monseñor es un título. Acuérdense que monseñor no es una función. El obispo es una función, ¿ok? Es importante. El monseñor es un título. Es como decir, ah, a ver, ¿cómo les diría? Cuando, por ejemplo, a uno le dicen licenciado o le dicen doctor, eso es un título, ¿ok? Doctor es un título. Un título que no quiere decir que sea una función. Hay doctores en filosofía, hay doctores en medicina, hay doctores en derecho. Entonces, doctor como tal es un título, ¿ok? Y ya, por ejemplo, médico es una función, abogado es una función, etcétera. Bueno, el obispo es una función, ¿ok? El obispo si es una función, tiene una función determinada, es la cabeza de la diócesis. Ahora, monseñor es un título, es como decir doctor, como decir reverencia, como decir licenciado, etcétera. Entonces, todos los obispos tienen el título de monseñor, ¿ok? A cualquier obispo que nosotros siempre vamos a decir monseñor porque ese es el título que llevan ellos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de las diócesis hay personas que no son obispos, que son sacerdotes ancianos o que son sacerdotes que tienen una función determinada, como por ejemplo están los cancilleres de las diócesis, el canciller de la diócesis, que es un sacerdote, no es un obispo, pero eh, muchas veces el obispo le da el título de monseñor a esa persona. Un sacerdote tal vez anciano, de 90 años, entonces por ser muy anciano le da el título de monseñor. Hay que pedirlo en el Vaticano, eso no lo puede dar el obispo así porque él quiera. Lo tiene que pedir al Vaticano, el Vaticano se lo aprueba, entonces esa persona ya tiene el título de monseñor, pero es título, ¿eh?
Título quiere decir que es como el doctor, como el licenciado que tiene un título, pero no es una función, ¿eh? No es una función. La función es diferente. Si es un sacerdote anciano, tiene el título de monseñor, pero su función es un sacerdote normal, como cualquier otro, ¿ok? Si es el canciller, es un sacerdote que tiene un título de monseñor, pero que tiene su función de ser el canciller de la diócesis. El canciller de la diócesis es como el canciller de cualquier país, ¿ok? Es el encargado de todo lo que es la parte documentaria, es el encargado de las relaciones públicas, etcétera, ¿ok? Pero es un sacerdote igual que otro, solo que el obispo le llama monseñor, le da el título de monseñor, pero no es un obispo, ¿ok? Pero ustedes me preguntarán, "Vale, pero yo veo obispos que le llaman monseñores". Claro, porque el título de monseñor lo tienen todos los obispos, más algunos que no son obispos, pero que por algún grado de importancia, los obispos le dicen, bueno, a ti te vamos a dar el título de monseñor. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia que hay. ¿Ok? Que el obispo es un monseñor, pero, pero tiene su función como obispo. Y hay monseñores que no son obispos, pero que tienen alguna función determinada, importante, y les dan el título de monseñor. ¿Existe alguna sanción cuando el sacerdote tiene hijos? Sí, claro, claro. Claro que hay una sanción y obviamente cuando pasa esto, lo que se hace es que se refiere a esta persona a un juicio y en ese juicio entonces se define el futuro del sacerdote, a no ser que él ya quiera renunciar, porque claro, lo ideal es ayudarle para que renuncie y que pueda atender a sus hijos. Y renuncia, como sacerdote pide la anulación de los votos. Acuérdense que la ordenación no se quita, es un sacramento que permanece para siempre, pero se le quita lo que es la función, o sea, confesar, celebrar misa, lo que es la parte funcional, ¿ok? La función. El sacramento no se lo puedes quitar porque es imposible. Entonces, la sanción está basada en lo que es quitarle las funciones como sacerdote. Entonces, incluso puede casarse también, porque cuando se le quitan las funciones, no se le quita la ordenación como tal, pero sí se le quita lo que es la parte de la función del sacerdote, entonces ya deja de ser sacerdote a nivel funcional, solamente lo es por el sacramento que recibió y que atienda a sus hijos. Y bueno, puede casarse por la iglesia incluso si no hay ninguna problemática, por ejemplo, no ha sido un escandaloso, lo que sea, pues sí, puede hacer un retiro, puede reflexionar si esa es su vocación y bueno, obviamente elegirlo él. Bueno, el tiempo ha pasado y seguimos con los temas de derecho canónico muy interesantes, pero ya nos faltan apenas 10 minutos para las 10 y quiero dejar a Vanesita, que yo sé que tiene muchos avisos con ustedes. Voy a darles la bendición y los voy a dejar con Vanesita para que pueda seguir con ustedes con los avisos. Yo creo que ella va a tener muchos avisos interesantes hoy con todo esto del Facebook Live que tenemos y bueno, las redes sociales y todo el aporte que ustedes puedan dar al instituto para seguir llevando el conocimiento de Dios a todos. Y recuérdense que el Código de Derecho Canónico es muy importante conocerlo para conocer las leyes de la iglesia, porque es importante cumplir con las leyes y hacer cumplir las leyes, porque acuérdense que toda institución tiene que tener una legislación y las leyes esas nos las ha dado el Señor para que nosotros las cumplamos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padrecito. Gracias a todos, que tengan una linda noche.